La idea es construir el futuro por el cual apostamos hace algún tiempo ya, de crear un espacio no solamente profesional, sino de reflexión frente a todo lo que son los temas que tienen que ver con la imagen, no solo a través de la carrera, sino con el festival. En la ciudad de Manizales, a mediados de la década de 1980, dos arquitectos y un diseñador formados en Europa, motivados por su pasión por el diseño y el patrimonio cultural, emprendieron un camino que aportaría a la transformación de la educación de diseño en Colombia. Esta es la historia del nacimiento de la carrera de diseño visual en la Universidad de Caldas. Los años 80 marcaron el inicio de esta historia. Los fundadores del programa, Felipe César Londoño y Adriana Gómez, mientras estudiaban arquitectura, realizaron investigaciones sobre patrimonio local, enfocándose en técnicas tradicionales como el bareque de guadua y madera. Fueron, precisamente de nuestra formación como arquitectos, que surgieron varias inquietudes. Primero, teníamos el interés de conocer nuestra región a profundidad, nuestros sistemas constructivos. Hay que decir que paralelo a que trabajábamos el tema de la construcción, las nuevas tecnologías, el bareque, trabajábamos muchos procesos de comunicación a través de imágenes, ¿no? Y eso fue lo que generó que nos invitaran a crear un nuevo programa que vinculara diseño e imagen, ¿no? Nos llamaron de la Facultad de Artes, en ese momento que quedaba en Bellas Artes, y era un amigo nuestro que era el decano, Octavio Arbeláez. En ese momento nos llamó y nos propuso que hiciéramos un programa que tuviera que ver con comunicación audiovisual. Invitaron a los jóvenes arquitectos a transformar el tecnólogo profesional en dibujo arquitectónico en un programa profesional e innovador. Cuando nos llamaron a trabajar en Bellas Artes fue interesantísimo porque, claro, empezamos con estudiantes de dibujo arquitectónico y nos dijeron muy claramente, bueno, ustedes van a entrar a este programa, pero la intención es que tienen que formular un programa completamente nuevo que sea profesional. Esta visión buscaba responder a las crecientes demandas tecnológicas y de diseño en la región y sentó las bases para la creación del programa de diseño visual, luego de una indagación con expertos en el área de diseño en Colombia. En 1987, luego del encuentro en Armenia con Carlos Adolfo Escobar, diseñador visual formado en la Escuela Politécnica de Design de Milán, con el propósito de fortalecer las bases para la creación del programa, los tres iniciaron una investigación llamada El Mundo del Diseño Visual. Este estudio incluyó recorridos por programas de diseño en Europa y Estados Unidos, lo que enriqueció la propuesta teórica, conceptual y metodológica del programa. Así fue que cuando empezamos a hablar de que había posibilidad de llamar el programa de diseño visual, nuestro compañero Guillermo Holguín nos dijo, aquí en Armenia hay un diseñador visual. El momento en que Guillermo nos presentó a Carlos Adolfo Escobar, que pues fue nuestro compañero desde el origen mismo de la carrera, precisamente porque él nos dio prácticamente todo el contenido que nosotros no teníamos, porque nosotros intuíamos de cierta forma desde nuestra formación el tema del arte, la ciencia y la tecnología, lo teníamos, digamos, claramente inmerso dentro de nuestra formación como arquitectos, más no teníamos esa parte, digamos, no solo conceptual, sino metodológica de concebir una imagen, o sea, cómo construir imágenes y de qué manera. Entonces, todo esto de la gestal y del conocimiento de la forma, pues nos la enseñó Carlos Adolfo. A principios de los años 90, el programa tomó forma con tres áreas principales: imagen fija, imagen móvil e imagen ambiental. Nosotros desde el principio quisimos proponer un programa de diseño que fuera interdisciplinar, o sea que donde existieran diferentes campos del saber y ha sido, digamos, importante porque pues eso ha continuado hasta hoy. El 12 de diciembre de 1991, el ICFES aprobó oficialmente el programa, marcando un hito en la educación en diseño en la región y el país.
Sin embargo, los primeros años estuvieron marcados por desafíos como la falta de infraestructura adecuada y la dependencia de profesores externos. En 1993, el programa se trasladó a la sede de Palo Grande, donde permaneció hasta 1999. Durante estos años, se enfrentaron a desafíos relacionados con el crecimiento de la comunidad académica y la necesidad de espacios adecuados para el desarrollo de talleres y laboratorios. Finalmente, en 1999, el programa fue trasladado a la sede principal de la Universidad de Caldas, lo que representó un paso importante hacia su consolidación institucional. En 2009, tras años de reubicaciones y adaptaciones, la universidad entregó un espacio renovado, lo que permitió estabilizar las actividades académicas y fortalecer la formación de sus estudiantes. Con ello, el programa pudo desarrollar un entorno más propicio para la enseñanza del diseño visual, asegurando mejores condiciones para la creatividad y la experimentación. Hoy hay una sensibilidad extrema frente a esos parámetros de comunicación y conversación. Y el profesor, el docente, nos vamos a tener que pellizcar y replantear esas formas en las que nosotros estamos nivelando ese código que ha cambiado muchísimo para que el estudiante realmente ame, entienda, viva, se apasione y se apropie de esto que para mí es una forma de vida. Los estudiantes siguen teniendo tal diversidad ideológica, económica, pero también de género incluso. Todo eso ingresa dentro del aula. La carrera tiene algo muy positivo y es que es diversa y asimismo nosotros yo creo que nos comprendemos en tal diversidad. Hemos venido modificando nuestros lenguajes para ser cada vez más respetuosos. Hace 20 y 30 años nosotros trabajábamos con diapositivas. Hablamos de celuloide que se imprimía y se enmarcaba en un marquito de polietileno o de, digamos, plástico para ser proyectadas a través de luz en una pared. Utilizábamos diapositivas y cargábamos con nuestros rollos de diapositivas para poderlas proyectar. De hecho, antes de eso algunos nos tocó o debimos trabajar, por ejemplo, con proyectores de cuerpos opacos. Todas esas cuestiones fueron cambiando al punto que al día de hoy, si no hay video, no hay clase. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Cierto? El aspecto pedagógico no es solamente un instrumento que se trabaja en un aula, es la conjunción de muchas cosas, en donde media el saber y el conocimiento y experiencia del docente, que cada vez, a mi juicio, debe de adaptarse a lo que está ocurriendo en el aula para responder a los retos y seguir retando a los estudiantes. Ha sido un viaje interesante, muy interesante. Creo que una de las cosas chéveres es que ha cambiado muchas vidas y creo que eso es potente. La mía, empezando por ahí, y que eso lo agradezco. Y que nos falta mucho por hacer. Una de las cosas también que me gusta mucho, hablando de pronto no con todos, pero sí con la mayoría de profesores, es que todos reconocemos que esto todavía está, o sea, no llegamos ya a nuestro tope, nos falta. Y solamente esa mirada es interesante, el a dónde podemos llegar, a dónde podemos avanzar. Creo que esa mirada es muy interesante y está en el ADN nuestro. El programa ha tenido muchas reformas, precisamente porque el diseño visual es una disciplina y obviamente siempre está muy relacionado al contexto, entonces el contexto va en evolución y obviamente el programa también va en evolución. La evolución desde los constructos también dentro de las teorías, la condición de las prácticas, tanto tecnológicas como proyectuales, pues todo va en transformación. El programa desde el 2005 fue el 2005, ya no me falla, el 2005 fue la primera reforma curricular, luego fue 2008, 2018 y se hicieron unos ajustes en el 2010.
XIX también. Entonces, el programa de alguna manera pues siempre ha tenido como esa condición de repensarse y de discutir realmente cuál es el objeto de estudio de nuestros estudiantes. Creo que ha sido una evolución bien interesante en la que se reconoce que el diseño tiene que hacer gráfica solamente. Empezamos a subir hacia lo audiovisual, a un momento tal vez actual, en este caso en el que el mismo plan de estudio nos está pidiendo, hey, involucren otra cantidad de cosas que en el entorno ya están presentes y que en este momento tal vez, claro, ya todo el cuerpo docente estará pensando como en ese punto. Creo yo que ha sido más bien una relación de equidad en ese momento entre lo que era la imagen, el diseño, obvio en algún momento la comunicación y en este momento creo yo otro tipo de caracterizaciones un poco más actuales. Que insisto, como tal vez lo hablábamos en un momento anterior, es necesario que un plan de estudios que se adapta a un objeto de estudio cambiante tenga que ser muy dinámico, muy flexible, muy transformador. Al principio nacimos, si no me equivoco, con 2 tipologías, que era la ambiental y la gráfica, posteriormente se incorporó la audiovisual, posteriormente se incorporó la digital. Estamos hablando de un lapso de 10 años en donde tuvimos esas transformaciones. Y de hecho alcanzamos a tener, antes de la malla actual, no sé, 5 o 6 currículos distintos, porque teníamos un grupo humano capacitado que no tenía ningún temor de hacer modificaciones al programa. Alcanzamos a tener 5 currículos, inclusive en un periodo corto de 3 años vivimos 2 currículos, porque vimos que el anterior tuvo fallos. Se hizo todo el trámite de discusión, de conversación, de sustentación, argumentación, se le presentaban a los ministerios, al ministerio, y se implementaban al programa, hasta que llegamos a la de 2010, que tuvo digamos como el cambio más innovador, que fue este que me refiero de los laboratorios, y hasta ahí. Las tecnologías son algo con lo que nació el diseño, no digamos de las tecnologías digitales, sino el uso de tecnologías. No hay diseño sin tecnología. Es totalmente claro, desde la imprenta para acá. Entonces esa relación entre el avance tecnológico y el avance de los procesos de diseño y la construcción del diseño definitivamente se ve altamente impactado por los avances que la tecnología está teniendo. Las nuevas tecnologías, pues el programa siempre las ha aplicado. Las ha aplicado desde un componente dentro del mismo plan de estudio que son las asignaturas instrumentales. Las asignaturas instrumentales es la que te genera capacidades y acciones tecnológicas que tú aplicas en todo lo que es tu transitar disciplinar, básico y profesional. Esa condición de las tecnologías siempre lo hemos vinculado. Actualmente pues hay un gran crecimiento dentro de esa acción tecnológica, pero pues yo pienso que esos son instrumentos que nos facilitan también unos elementos dentro de nuestro quehacer y nosotros tenemos que generar esas mismas adaptaciones, ¿sí? Y esos son elementos que no contrarian los constructos básicos de lo que es proyectar y crear desde el diseño, porque pues yo puedo tener una propuesta en el desarrollo de un producto sin ni siquiera tener una mediación de computador, ¿sí? Esa mediación me determina es una operatividad y una reproductividad técnica que nosotros tenemos que mirar desde ese abanico que nos presentan las tecnologías, cómo adaptarnos, y al adaptarnos como diseñadores que dominamos los lenguajes, pues generamos el lenguaje de conexión frente a esa nueva tecnología con nuestro actuar a nivel proyectual. Y creo que ahora empiezan otra vez una nueva crisis en la medida en que hay agentes no humanos que empiezan a participar en el proceso de diseño. A lo que me refiero con los agentes no humanos es a todos los procesos de inteligencia artificial generativa que de una u otra manera hace irrupción en el proceso de diseño. Ya los diseñadores casi que trabajan en colaboración con estos agentes no humanos. Entonces creo yo que la tecnología de una u otra manera va a influir muchísimo en este punto. Ahora, cabe reflexionar un poco allí en 2 cosas. Si bien influye en el resultado final, es decir, en el trabajo o en la profesión del diseñador, cabe preguntarse si estas tecnologías también van a influir en la manera en cómo se enseña el diseño.
porque me parece que allí es donde tal vez no hemos evolucionado mucho. Hay por allí una reflexión en redes sociales donde muestran los cambios que han existido en diferentes partes y uno ve un salón de 1850, un salón de clases y un salón de clases en el 2024 y sigue siendo igual, ¿cierto? Pero ahí es donde tal vez hay una reflexión que deberíamos hacer si la tecnología debería influir más en cómo enseñar adecuadamente los procesos de diseño. Creo que sí influye en el currículo y debería influir también en la manera en cómo lo están enseñando. Tener un Festival Internacional de la Imagen es el primero, porque el primero se hizo en el 97. El tener la primera maestría en diseño, que ya hay muchas, pero fue la primera. El tener un doctorado en diseño creación, que hay varios, pero es que fue el primero, ¿cierto? El haber innovado, el haber sido pioneros en muchas cosas, creo que se convierten en hitos. En tener una imagoteca, que es un proyecto, que de hecho ese fue mi proyecto de grado, que hoy se vuelve un tema bien importante en términos de repositorio y sobre todo el entender que el diseño es como una célula viva que se transforma, cambia y se adapta también. Creo que eso han sido como los mayores logros. Nuestro programa tiene, creo que 12 o 16 semilleros con estudiantes. Vayan a cualquier otro programa de la Universidad de Caldas, los reto, y no pasan de 5 semilleros. O sea que hay una cantidad impresionante. Eso indica que hay mucho interés por los estudiantes en muchos temas. Y eso me parece muy bonito. La semilla a la que nos debemos, sobre la que trabajamos y que nos ha dado grandes logros, como Festival Internacional de la Imagen, es uno de los inmensos logros, Revista Kepes, que es uno de los inmensos logros, doctorado, maestría, ¿cierto? Que tienen un altísimo impacto a nivel nacional e internacional. Bueno, hay varias cosas. El Festival Internacional de la Imagen marcó un hito fundamental en el programa y el hecho de que venían distintos pensadores o distintos investigadores, creadores, artistas, diseñadores, etcétera, y nos nutrían constantemente de bibliografía nueva, de nuevos proyectos. Eso dinamizó mucho el programa desde el inicio y lo sigue, digamos, de cierta forma, permitiendo como esa idea de que estamos conectados con el mundo. Creo que eso es lo más importante. La única manera de traer, o una de las únicas maneras que nosotros concebimos para que el diseño visual se permeara de mucha gente, de muchos diálogos, de muchas interacciones, que los estudiantes tuvieran interacciones con profesionales de la imagen de diferentes lugares del mundo, fue a través del festival. Ese es como el pretexto para, ¿no? Cada uno de ellos nos ha dejado una invitación a seguir pensando el diseño, ¿no? A desarrollar programas y proyectos, y gracias a eso es que han surgido proyectos de laboratorios de creación como el Media Lab, ¿no? Como el Sensor Lab también, como el Vive Lab, como Lazo, esos laboratorios de emprendimiento social que se han propuesto desde diseño y que han tenido una acogida maravillosa con el Ministerio de Cultura, ¿no? Con el Ministerio de Comercio, en ámbitos regionales, ¿no? Hemos ganado premios internacionales como el de Escenarios Digitales, que en su momento fue uno de las experiencias de formación alternativa premiadas por la OEI como una manera distinta de enseñar la tecnología y la imagen, ¿no? Entonces, diferentes programas y proyectos que, repito, han surgido de esa interacción de profesionales que han venido mucho al Festival de la Imagen a complementar y a fortalecer conceptualmente el plan de estudios de diseño visual. Pienso que las competencias las da también el mismo medio lo que requiere. Y la mayor competencia del programa es que nosotros tenemos un pensamiento sistémico. Entonces nos adaptamos a todo ese tipo de condiciones. Y si bien pueden salir otras condiciones del manejo de productos y de la imagen, sé que nuestros egresados van a responder frente a esas características en el medio.
Por eso ahora también encontramos egresados que son project managers, que lideran proyectos, que trabajan la gestión cultural, o sea, otras áreas que se bifurcan dentro del diseño y también se han potencializado. Entonces, decir unas áreas específicas, no, yo creo de que el estudiante de diseño se ha fortalecido desde ese pensamiento estratégico y ha sabido abordar todas las transformaciones que los medios nos están determinando. Una de las cosas interesantes de esa estructura tipológica es que ustedes terminan, o los estudiantes más bien terminan sabiendo muchas cosas, entonces impactan en muchos ámbitos. Entonces uno ve estudiantes nuestros trabajando en editorial, por ejemplo, ¿cierto? Y lo hacen muy bien. Me parece también interesante que generalmente cuando trabajan en cualquier lado terminan siendo los líderes de grupo, no son los colaboradores, sino que terminan siendo líderes. Eso es algo que se ve mucho en los diferentes sitios donde uno llega. Y un tema que yo lo repito una y otra vez, de lo cual nunca lo enseñamos, no hay una sola materia en el currículo que tengamos, pero en algo que impactamos dramáticamente en Colombia y en otros lugares, es en docencia. Es difícil ir a una universidad colombiana que tenga un departamento o una facultad en diseño donde no haya un profesor egresado de diseño visual. Es muy raro, pero sucede.